Bienvenidos a nuestra actividad de hoy. Soy la profesora Tania Ramírez y les estaré dando algunas indicaciones para el desarrollo de nuestra práctica número 3, correspondiente a nuestra unidad temática número 3. En esta práctica vamos a estudiar a los peces. Vamos a estudiar la lamprea como representante de los peces agnatos, el cazón como representante de los chondrícteos y finalmente el corocoro como representante de los peces óseos actinopterigios. La forma como se va a desarrollar la práctica implica el estudio de la morfología de la muestra y luego de una disección estudiaremos la anatomía interna, es decir, sus órganos internos. Salvo en la lamprea no vamos a realizar ninguna disección, ya que este animal es de otras latitudes, la muestra es escasa y solamente le voy a mostrar algunas secciones de su cuerpo donde ustedes, utilizando la lupa, van a poder observar algunas de las estructuras que forman su cuerpo. Al final también vamos a hacer una breve descripción del esqueleto del pez óseo y el esqueleto de la lamprea. Lupa o microscopio estereoscópico. Tenemos la porción cefálica de la lamprea, una porción entera y una porción en corte sagital. Vamos a tratar de ver a través de la lupa. En la porción dorsal de la cabeza vamos a encontrar el orificio respiratorio, es decir, la narina media, y detrás este cambio de coloración en la piel nos señala que allí se encuentra debajo de la piel el ojo pineal. Si giramos lateralmente la cabeza, acá encontramos el ojo lateral. Ese ojo está cubierto por la piel y, como vimos en teoría, es poco eficiente en las lampreas adultas. En el embudo oral o en la parte ventral observamos el embudo oral rodeado por los cirros bucales e internamente provisto de los dientes córneos. En el fondo del embudo oral tenemos la lengua raspadora que también posee dientes. Ahora en el corte sagital en el borde del corte podemos observar los cirros bucales del embudo oral, en la pared interna los dientes córneos. Cada uno de estos es un diente córneo y en el fondo la lengua raspadora también provista de dientes córneos. El resto es parte de la cavidad oral o bucal. Tenemos el corte transversal a nivel faríngeo. Observamos desde afuera la piel, la musculatura, recordando que los miómeros se disponen en forma de zigzag. Luego tenemos acá el cordón nervioso dorsal hueco y simple, debajo el notocordio. Posteriormente tenemos en el borde del notocordio las arterias, las ramas de la arteria aorta dorsal, debajo el esófago y a continuación el tubo respiratorio, el cual está perforado por hendiduras internas que abren a estas bolsas, las bolsas respiratorias donde se ubican las branquias. Este corte perdió lo correspondiente a el soporte muscular y esquelético de la parte branquial. En este corte, este es un corte a nivel medio pero posterior, no tenemos el corte medio a nivel hepático. Vamos a observar arriba los radios de la aleta, el tejido adiposo, cordón nervioso dorsal hueco y simple, el notocordio. En los laterales podemos observar los miómeros y sus mioseptos de tejido conjuntivo,
Debajo del notocordio, de igual manera, observamos los vasos sanguíneos y luego el riñón, ¿ok? Debajo del riñón observamos la gónada, recordando que la gónada es impar y en este caso es una gónada femenina y podemos distinguir los óvulos en distintos grados de madurez. En el corte a nivel caudal vamos a observar los radios de la aleta, ¿ok? La musculatura, y como es a nivel de la cola, ya no hay cavidad celómica para otros órganos, sino únicamente el cordón nervioso dorsal, hueco y simple, el notocordio, y debajo del notocordio los vasos sanguíneos, la vena y arteria caudal. Se supone que una vez que termina la parte del tronco, allí está la abertura de la papila urogenital y ya lo que resta es la cola. La cola en los vertebrados es músculo, vaso sanguíneo y soporte esquelético, que en este caso es el notocordio. Bien, para concluir el estudio de la lamprea, les muestro el esqueleto. Es una muestra también comercial preservada y en teoría se les mostró que el esqueleto de la lamprea está formado por 3 regiones principales. La región de la cabeza, donde se encuentra el embudo, la región de la cestilla branquial, que le da soporte a las branquias, y termina en el pericardio, que es el cartílago que acoge al corazón. El resto del esqueleto está constituido por el notocordio y acá los radios de la aleta. Recuerden que el pez annato, representado por la lamprea, carece de apéndices pares y por lo tanto carece de cintura. Su esqueleto es básicamente un esqueleto axial. Como representante tipo para los chondrictios vamos a estudiar el cazón. Como ven en la mesa tenemos 2 ejemplares. Uno es de sexo masculino y el otro de sexo femenino. Pero si yo se los muestro así como los tienen acá, no van a saber decirme cuál es la hembra y cuál es el macho. Existe un dimorfismo sexual en estos animales a nivel de las aletas pélvicas, ¿ok? Porque el macho desarrolla los órganos de la cópula en esa aleta. Esta es la aleta pélvica y no observamos nada particular. Pero si volteamos este otro ejemplar y mostramos su aleta pélvica, vemos los órganos copuladores, que son los clásper, que él utiliza para poder llevar la esperma hasta la cloaca de la hembra. El resto de la morfología de estos animales es básicamente la misma. Entonces, describamos la hembra. El cuerpo es fusiforme. También nos damos cuenta en su piel de la condición áspera. Esto es producto de la presencia de las escamas placoideas, que las estudiamos en la teoría y tienen una base embutida en la piel del pez y una espina que sobresale. Entonces, si tocamos la piel del pez en sentido cefalocaudal, se siente lisa, hay abundante también glándulas mucosas, pero en sentido contrario sentimos la presencia de estas escamitas. En un tiempo, el ser humano utilizó la piel de los peces cartilaginosos para hacer lijas artesanales. Observamos en la región de la cabeza el ojo lateral. En algunas especies se conserva el espiráculo como una reminiscencia de la primera abertura branquial. Recuerden que la primera branquia pasó a formar parte de la mandíbula en estos peces o en los peces mandibulados y quedó ese espiráculo allí. Las aberturas branquiales son independientes. Tenemos 1, 2, 3, 4 aberturas branquiales. En su interior debe haber una branquia por cada abertura. No sé si podemos hacer con la cámara un close-up o un acercamiento en la parte ventral para observar estos poros que están acá. Estos poros representan los poros de las ampollas de Lorenzini, un órgano sensorial que ya hemos estudiado en la teoría.
Rápidamente vamos a estudiar la parte ventral de la cabeza. Adicionalmente observamos la boca transversalmente alargada y las narinas, una a cada lado con su colgajo. ¿Ok? Volvemos a la posición dorsal. La cabeza termina en la última abertura branquial y allí se encuentra la cintura pectoral con sus dos aletas. Seguimos ventralmente, las aletas pélvicas que ya se las mencioné, y en este caso existe una aleta anal. Entre las aletas pélvicas está la abertura de la cloaca. Dorsalmente, este animal posee dos aletas dorsales separadas y en la región caudal la aleta le brinda a la cola la forma heterocerca. Observen acá cómo el eje del cuerpo penetra en el lóbulo mayor. Dicho esto, pasamos ahora a hacer la disección del ejemplar. Procedemos a hacer la disección. En este caso seleccionamos para ejemplificar el ejemplar hembra. Lo primero que tenemos que hacer es una incisión que va a ir desde el medio de las aletas pectorales hacia la cloaca o en sentido inverso. Vamos a empezar por la cloaca, que a veces, a pesar de lo blando del tejido, facilita. En estos momentos es muy útil un instrumento que lamentablemente perdí hace tiempo, que es la sonda canalada. Luego les explico qué utilidad tendría. Siempre tenemos cuidado de que bajen las vísceras para evitar estropearlas. Se hacen dos cortes transversales delante de las aletas pélvicas, uno y uno, y debajo de las pectorales. Adicionalmente, podemos romper acá la musculatura para que la cavidad nos quede más expuesta. Esto está tan bonito que, contrariamente a lo que estilamos siempre, vamos a proceder a empezar por el sistema urogenital de la hembra. Acá tienen el oviducto, en este caso el oviducto izquierdo. Acá está el ostium tubae y allí se recibe el oviducto derecho. Al bajar en el camino del oviducto encontramos esta estructura globosa como un caracolito. Esa es la glándula nidamentosa. Allí se forma la cubierta del huevo. Por eso estos peces deben desarrollar la fecundación interna. El oviducto continúa y en la parte final se ensancha formando un útero entre comillas, y ese oviducto ensanchado es el que abre en la cavidad cloacal o en la cámara cloacal. Vamos a hacer otro cortecito acá. Muy bien. Bien. Acá tenemos el útero alcanzando la cavidad cloacal. Como pueden ver, acá llega el útero y acá el digestivo. Acá llega el digestivo acá, y debajo vamos a encontrar el otro oviducto u útero. Esto que se observa acá es la glándula rectal. Ella conecta al riñón que está detrás
de este tejido y extrae los excesos de sal para drenarlos a través de la cloaca. Bien, ahora comencemos desde el principio. Tenemos la boca del ejemplar. Si introducimos la pinza, podemos ahí distinguir la boca, cavidad faríngea, conectan con el esófago. El esófago es corto, distendible, ellos comen piezas grandes. Sigue el estómago, que característicamente en los peces cartilaginosos, el estómago es en forma de J. Este saco que está acá y esta porción que está acá. Acá conecta con el intestino. Acá tenemos el vaso detrás del estómago, que es un órgano hematopoyético, ya lo hemos señalado. Y acá la conexión con el intestino. Podemos observar en el intestino, que es corto y recto, estas bandas. Estas bandas, muchachos, indican allí la presencia del tiflosol. Explicamos en teoría que eso era una prolongación de la pared interna del intestino que se convierte como en un espiral. De esa manera expande el pez la superficie de absorción de nutrimentos. Acá el hígado con sus dos lóbulos y acá se están soltando los óvulos del ovario por el tiempo que el pez tiene conservado. ¿Okay? Acá está la otra glándula anidamentosa. Es frecuente en los peces cartilaginosos que se conserve un solo ovario y los ovarios presentan los óvulos en diferentes grados de madurez. Acá la otra porción del oviducto que les mencioné, el derecho. Y volviendo a los lóbulos hepáticos, nos vamos a encontrar una vesícula biliar independiente, sino que frecuentemente está embutida en los lóbulos hepáticos. Vamos a ver si acá en los mesenterios, sí, aquí aún podemos distinguir tejido pancreático en los mesenterios que unen las vísceras. Esto sería lo correspondiente al sistema digestivo y sistema urogenital del pez cartilaginoso. Me da la curiosidad, a veces no hay vejiga natatoria. A ver si logramos. No la veo. No, ya perdió la conexión. Esta con el riñón. Bien, para el estudio del macho, ya hicimos la disección y vamos a observar acá detrás los dos testículos, izquierdo y derecho, y acá está un poco macerado lo que sería el conducto deferente que lleva el esperma hacia la cloaca y evidentemente va a entrar directamente hacia los órganos copuladores. Nos venimos hacia la parte anterior para ver el sistema circulatorio, que vamos a distinguir en el corazón, el ventrículo, aurícula izquierda, aurícula derecha y detrás, en ese triangulito, el seno venoso. Acá, seno venoso, esta estructura que está acá detrás. Podemos, allí, seno venoso. Seno venoso, ventrículo y hacia arriba dorsalmente las dos aurículas, derecha e izquierda. Ajá. El cono arterioso y la aorta ventral. Nosotros contamos 4 hendiduras branquiales, por lo tanto deben haber 4 branquias. La aorta ventral forma ramas que nosotros conocemos como arcos aórticos. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Uno de ellos, frecuentemente
el más anterior o el posterior, se bifurcan para irrigar las 4 branquias. Esto corresponde a la descripción que les tenía preparada para el pez cartilaginoso. Algo que olvidé al mostrarles durante el estudio morfológico es que, al igual que los peces óseos, los peces cartilaginosos también tienen la línea lateral. ¿Ok? Bien. Con esto pasamos al estudio del pez cartilaginoso y vamos a pasar al estudio del pez óseo. Para el estudio de los peces óseos actinopterillos vamos a estudiar al corocoro. Acá tenemos un ejemplar entero con su cuerpo fusiforme, pisiforme. Podemos observar en la cabeza el ojo lateral, la boca terminal, las narinas y algo muy importante, el opérculo común. El opérculo común es de naturaleza ósea y protege la abertura branquial donde se encuentran un determinado número de branquias. En el tronco y la cola vamos a observar las aletas. La aleta dorsal, en este caso es una aleta dorsal con una porción espinosa y una porción de radios flexibles o blanda. Las aletas pares pectorales, las aletas pares pélvicas, la aleta caudal que hace una cola homocerca y la aleta anal. El cuerpo de los peces óseos está provisto de escamas y estas escamas pueden ser tenoideas o cicloideas. También podemos observar acá la línea lateral, que es una estructura sensorial, y sus canales perpendiculares abren hacia escamas. En la parte ventral observamos el orificio del ano, adelante el orificio urogenital y detrás el orificio anal. En estos ejemplares no hay cloaca. ¿Okay? En este ejemplar, que está preservado después de su disección, podemos observar las siguientes estructuras. Quedó muy bien acá la boca y la faringe, o sea, la abertura de la boca. ¿Ok? Esta boca es terminal, posee algunos dientes. Luego de la cavidad bucal, la cavidad faríngea, ¿ok?, donde se encuentran las branquias. La lengua, como pueden ver, no es una lengua muscular como estamos acostumbrados a ver en los mamíferos, sino que se forma por la confluencia de la parte terminal del aparato branquial. ¿Ok? Seguidamente, detrás de la faringe, podemos buscar acá el esófago, que conecta con la faringe, y luego el estómago en el punto de unión con el intestino, en esta región pilórica. Están presentes estas estructuras que están acá, que además están acompañadas por cuerpos grasos. Estas estructuras son los ciegos pilóricos, que tienen importancia incluso taxonómica dentro de los peces óseos. El intestino continúa, es convoluto, el intestino casi tiene el mismo calibre y termina en un intestino grueso que abre directamente al ano. Como glándulas accesorias tenemos el hígado con 2 lóbulos. Acá el lóbulo izquierdo, levantamos el estómago y encontramos el lóbulo derecho con la vesícula biliar. Detrás del estómago observamos el vaso, que es un órgano hematopoyético. Y el páncreas, en este ejemplar, es de difícil observación por su condición de preservado, pero cuando el ejemplar está fresco es muy fácil de distinguir acá en el mesenterio u omento diseminado como gránulos pancreáticos. En la parte dorsal de la cavidad celómica aún se encuentra llena de aire,
la vejiga natatoria. Con respecto al sistema urogenital, tenemos dos gónadas, en este caso es un macho, la gónada blanca se denota de esa manera, y aquí atrás, escondidita, esta estructura que se ha coloreado oscura, es la vejiga urinaria. Con respecto al sistema circulatorio, vamos a distinguir el corazón. Acá la cámara de musculatura dura o fuerte es el ventrículo, que es el que se contrae, y encima las dos aurículas, una izquierda y la derecha. Detrás de todo esto, esta estructura que ven acá es el seno venoso. Acá en el ventrículo, quizás podamos ver, es un ejemplar bastante pequeño y ha sido generoso en mostrarnos sus órganos internos. Observamos acá la aorta ventral que parte del ventrículo. Para concluir el estudio del pez óseo, observamos su esqueleto. En esta preparación, que es comercial adquirida, observamos el esqueleto completo de un pez óseo en la parte de abajo, el aparato branquial. Es un esqueleto óseo. Podemos distinguir la cabeza, la columna vertebral y los radios de sostén de las distintas aletas. ¿Okay? Acá en este otro montaje se observa solamente la porción cefálica con la cintura pectoral y sus aletas y la cintura pélvica y sus respectivas aletas. Si tuviéramos la posibilidad de asistir al laboratorio, se les diera las instrucciones necesarias para que ustedes pudieran realizar este tipo de montajes con los huesos del branquiocráneo, que son los que, o es la porción del esqueleto de interés para el estudio de los peces óseos. Acá tenemos la región opercular con sus distintos elementos: preopercular, opercular, interopercular y subopercular. Y acá la región oromandibular, donde destacan la mandíbula superior, la mandíbula inferior y los huesos pterigoideos. ¿Okay? Con lo anterior hemos dado por terminado el complemento de la unidad temática número 3 de nuestra unidad curricular Zoología 2. Ustedes están ahora en la capacidad de rendir la evaluación correspondiente con la subida del informe en el apartado diseñado para tal fin. Estaremos al pendiente de sus inquietudes y dudas para atenderlos por los canales ya conocidos.